Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Les prometemos que en los próximos minutos vamos a hablar de forma muy intensa de la situación política que afecta a Castilla y León, sobre todo desde hace unas semanas. Verán en un instante quién es nuestra invitada y el porqué de estas palabras. Antes de nada, les voy a presentar una semana más a las personas que me van a acompañar en esta tertulia. En primer lugar, Pablo Lago, director del diario de Valladolid El Mundo. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Bienvenido una semana más. Un placer, buenas noches. Les decía yo que íbamos a hablar de política porque hoy nos acompaña una vallisoletana, Patricia Gómez. Ella es procuradora, doblemente procuradora de los tribunales por su profesión, pero también procuradora de las Cortes de Castilla y León por parte del Partido Socialista. Señora Gómez, bienvenida a La Quinta Esquina. Muchas gracias, Óscar, y gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Están siendo unos tiempos un poco tensos en el Parlamento Autonómico. Bueno, más que tensos, yo diría que intensos. Intensos, pero con un debate que en ocasiones sube de tono. No hay más que ver un poco la trifulca que, por decirlo de alguna manera, tuvo usted con la consejera de Sanidad hace unas semanas. ¿Ya están calmadas esas aguas? Sí, nosotros, me quiero decir que por mi parte siempre han estado calmadas. Cuando una consejera, además de ser consejera de Sanidad, es médica de profesión, pues hombre, y se cruzan ciertos límites que no se deberían cruzar. Y lo dije, no era por mí, por la cuestión hacia mi persona, sino por respeto a todas aquellas familias y personas que sufren una enfermedad mental y a las cuales, bueno, creo, y el grupo parlamentario creyó en ese momento que el comentario no había sido nada afortunado. Pues de toda esta situación política que nos depara el Parlamento Autonómico vamos a hablar en los próximos minutos, así que adelante, Pablo. Por matizar y que lo entiendan los telespectadores, la consejera de Sanidad, médica además, la mejor médico del mundo, lo que le dijo a la procuradora socialista fue que dudó de su salud mental directamente, le dijo que le preocupaba su salud mental. Es uno de los exabruptos más exagerados que yo creo que hemos oído en los últimos años en un parlamento, y más en el de Castilla y León, que siempre se ha prodigado por ser un parlamento bastante sereno y bastante sensato, más allá de la tensión dialéctica que tiene que haber en un parlamento, pero la barbaridad fue una dimensión exagerada. Es cierto que yo creo que la consejera de Sanidad no está demasiado preparada para la dialéctica, ni la retórica, ni el debate parlamentario. La prueba está en que muchas de las preguntas que ustedes hacen a la consejera de Sanidad las tiene que responder el vicepresidente del Gobierno, Francisco Igea, por ejemplo. No las responde ella directamente, muchas de las cuestiones que ustedes les plantean, pero bueno, eso era por introducir y matizar lo que tú habías contado y que el telespectador se encontrara. Es verdad que lo que tenemos en el actual Parlamento es una situación muy diferente a la que ha habido en 40 años, y es que por primera vez no hay una mayoría parlamentaria, porque incluso Herrera en el último mandato tuvo una mayoría parlamentaria merced al acuerdo parlamentario que tenía con Ciudadanos. Ahora no existe, ahora es la oposición la que tiene la mayoría parlamentaria, fruto de la moción de censura que fue fallida, pero no inocua porque se ha basculado la mayoría parlamentaria, por lo menos mientras no se alcanza un acuerdo por Ávila en el Partido Popular. Pero yo lo primero que le quería preguntar a usted es por una cuestión que le atañe directamente, en una doble vía, es por Tudanca y por Óscar Puente. Digo por Tudanca porque es su líder regional, su jefe parlamentario regional, donde usted está, y por Óscar Puente, por el que usted siente una enorme devoción política, que no se nos oculta a nadie, y sobre el que tiene usted incluso ascendencia, lo cual no es nada fácil en el partido que alguien tenga ascendencia sobre Óscar Puente, por lo importante que es la figura. Yo le quería preguntar si hemos visto que sí, que se pueden considerar las dos figuras. Y cuando digo Óscar Puente digo el alcalde de Valladolid, porque la sombra del alcalde de Valladolid es alargada, como diría Miguel Delibes, y la figura del secretario regional. Yo creo que no solamente se puede, sino que se debe, y además el tándem Puente-Tudanca yo creo que es un tándem perfecto. Juntos, yo siempre lo he dicho, que es que juntos somos más fuertes. El alcalde de Valladolid es una figura importantísima, no solo porque sea la figura de Valladolid, pero cuando el alcalde de Valladolid además es Óscar Puente, lo es más, por la impronta política de Óscar, por su personalidad, yo creo que a nadie se le escapa, lo que ha supuesto el cambio en Valladolid desde que está Óscar Puente, que no solamente es un gestor y gobierna una ciudad, sino que además es un político. Yo siempre digo que Óscar Puente es un político con mayúsculas. Lo que entendemos por político, la palabra con esa prestancia, Óscar no se nos escapa, yo creo que de los que somos de Valladolid y nos gusta la política, que Óscar Puente es un referente para todos, por lo menos usted lo ha dicho, yo no lo oculto. Para mí Óscar Puente es un referente, siento auténtica devoción por él, pero porque creo que se lo ha ganado como alcalde. Además es un político valiente, yo creo que los políticos debemos ser valientes,
valientes, honestos y empáticos, que son 3 cualidades que se debe tener. Y Óscar es un político valiente. Muchas veces dicen que se mete en charcos que no le corresponden. Yo creo que no, que es que Óscar sabe lo que tiene que decir, cómo lo tiene que decir, y es honesto, no engaña a la gente, y yo creo que por eso Óscar no solo se ha ganado el respeto de todos los socialistas, que ya lo tenía, sino además de la ciudad de Valladolid. Y respecto a Tudanca, aunque ustedes puedan pensar que son muy diferentes, a lo mejor sí lo son en las formas, pero tienen lo importante, y es que Tudanca, al igual que Óscar Puente, es un político honesto, y además Tudanca es un político muy empático. Es un político que enseguida sabe meterse, y los problemas que tiene la gente de la calle él los hace suyo. A veces tampoco es bueno porque te vas con el problema demasiado a casa, y Tudanca se ha ganado también el respeto de todos los socialistas de Castilla y León y también de los castellanos y leoneses. Yo no creo que haya nadie que pueda discutir que Luis Tudanca hoy es el referente de Castilla y León, no solamente porque hace 2 años, un 25 de mayo del 2019, los castellanos y leoneses de manera mayoritaria depositaron la confianza para que él fuera quien gobernase Castilla y León y le diese otro aire, sino que a lo largo de estos 2 años que llevamos en la oposición y sobre todo durante esta pandemia se ha ganado el respeto de todos los castellanos y leoneses, todavía aún más. Yo creo que el tándem Óscar Puente-Tudanca es un tándem perfecto del que nos sentimos todos muy orgullosos, y yo como vallisoletana doblemente. Tener a Óscar Puente en la alcaldía y a Luis Tudanca, con quien es un auténtico lujo trabajar a su lado, y un regalo que yo siempre lo digo, que al Partido Socialista le toca agradecer muchísimas cosas, y no tendría días para agradecerle todo lo que me ha dado, pero trabajar al lado de Luis Tudanca es uno de esos regalos. Pues reenganchando ese tema, hace escasos días el alcalde de Valladolid, en un medio de comunicación, en una entrevista relativamente amplia, venía a decir que la moción de censura le ha venido bien a Luis Tudanca porque ahora ya por lo menos pisa la calle y se preocupa por las cuestiones reales de importancia de los vecinos, que ahora ya está haciendo una oposición más como debería hacerla, porque en el comienzo de la legislatura, con este pacto fallido que hubo con Ciudadanos, como que estaba descentrado y que no se ejercitó en una oposición apropiada. ¿Usted también comparte esa postura de Óscar Puente, teniendo en cuenta que suele compartir, como bien dice, la mayoría de los análisis de Puente? A ver, yo cuando leí la entrevista, Óscar Puente no dijo que Luis Tudanca no hubiese pisado la calle. Yo lo que le entendí y leí en la entrevista es que a Óscar... No son palabras literales, son sensaciones. A Luis Tudanca le venía bien estar con la gente y ver los problemas de la gente, y yo creo además, mira, yo siempre digo en Castilla y León que Castilla y León tiene 2.248 municipios. A mí cuando me preguntan, ¿este municipio es de Castilla y León? Digo, ¿ha estado Luis Tudanca? Si me dicen que no, digo, entonces no es de Castilla y León, porque si queremos saber el trabajo de Luis Tudanca no hay nada más que mirarle a la suela de los zapatos. Ha recorrido todos los municipios. Dicho esto, Óscar Puente hizo unas declaraciones que nosotros, quiero decir que lo que dijo Óscar Puente respecto a su opinión sobre la oposición que se hizo al principio, la respetamos. Yo sé que Óscar Puente no lo dijo con ánimo de criticar la oposición, sino que era su punto de vista, pero es más, cuando llegó el momento clave, que fue la moción de censura, Óscar Puente una vez más estuvo al 100%. Y además tengo que decir una cosa, es que siempre hemos sentido el respaldo de Óscar Puente en nuestro trabajo en las Cortes. Es verdad que después de las elecciones del 2019, donde el Partido Socialista ganó las elecciones, llegamos al Parlamento y bueno, tenemos que ubicarnos, éramos gente nueva, quizás empezar a coger rodaje, pero también es verdad que luego nos pilló una pandemia en la que es difícil hacer oposición, o por lo menos hacer una oposición como la que había que hacer, y Luis Tudanca estuvo a la altura. Entendió que en ese momento cualquier síntoma partidista, cualquier atisbo partidista tenía que quedar a un lado, y él lo que hizo, tener alturas y miras de comunidad. Firmó un pacto de la reconstrucción, que hubo gente que a lo mejor no entendió por qué se firmaba, pero Luis sabía que había que firmar el pacto por los castellanos y leoneses, dejando cualquier interés político al lado. Ojalá en la oposición, a nivel nacional, el líder de la oposición hubiera tenido una milésima parte de la altura y miras políticas y de comunidad y de Estado que ha tenido Luis Tudanca con este gobierno. Por cierto, crédito que además este gobierno ha desaprovechado y ha tirado por las cloacas. Patricia, usted es secretaria general del Grupo Socialista, ha sido alcaldesa de un pueblecito muy querido por otras razones para mí, que es Sevilla de Esgueva. Yo quería preguntarle dos cosas. ¿Ve a Luis Tudanca candidato del PSOE en las próximas elecciones y lo ve presidente? Una y dos. ¿Va a ser el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta, el señor Tudanca? Es que no veo otro candidato que no sea Luis Tudanca a las elecciones generales de dentro de 2 años. No veo otro candidato, es el único. Pero no porque queramos, a lo mejor la gente que estamos cercana a él o que queremos a Luis Tudanca, le aprecia. No, es que es el único. Y es el que todos los socialistas de Castilla y León quieren que sea su candidato. De hecho, yo creo que en Castilla y León los socialistas no entenderíamos que no fuera otro. Este es un partido en el que hay primarias, en el que todo lo elegimos por primarias. Evidentemente, si hay alguien que quiere presentarse, se podrá
podrá presentar, pero Luis Tudanca va a ser el candidato indiscutible, de eso estoy segura. Y si va a ser el próximo presidente, pues hombre, hace 2 años hicimos algo histórico que no se había hecho, lo hicimos con Luis Tudanca como candidato, ganar después de 35 años al Partido Popular, y yo estoy convencida que dentro de 2 años no solamente ganaremos al Partido Popular, sino lo haremos con la mayoría suficiente para no depender de nadie, como para que Luis Tudanca sea presidente de la Junta de Castilla y León. Ese es un debate, yo creo que es estéril, ¿no? Porque se podía haber cuestionado el liderazgo de Luis Tudanca para afrontar las elecciones del 2019, pero hombre, cuestionar el liderazgo para afrontar unas próximas elecciones, repetir de la única persona que después de 30 y pico años ha ganado las elecciones para el Partido Socialista en esta comunidad, resulta como absurdo, ¿no? La política está llena de locura hoy en día, pero hombre, yo entiendo que en el Partido Socialista queda cierta cordura para pensar en apostar por los que ganan en vez de por los que pierden, porque eso ya se ha hecho muchas veces. Sí, no siempre ha sido así, pero bueno. Pero en este caso, insisto, en el 2019 podía haber existido la duda de Luis Tudanca, pero ahora mismo plantearse es que no hay nadie en el panorama. Por cierto, que va a estar unos minutos con usted, oírla hablar, escucharla, cómo se expresa, la normalidad, la forma, la rapidez, la agilidad, para darse cuenta que usted es la revelación parlamentaria de esta legislatura, sí. Eso lo digo yo, no hace falta que lo diga usted, porque además sobre uno no tiene que enjuiciarse uno, tiene que enjuiciarle el resto. Lo digo a usted, que es procuradora. En el Parlamento con vehemencia. Que es procuradora. Además. Y procuradora por doble sentido, procuradora de los tribunales y procuradora como parlamentaria. Pero que no se engañen los espectadores, que está hasta el momento en un papel suave, porque quienes seguimos los plenos, la fuerza y la vehemencia que suele tener es el doble o el triple que la que está teniendo de momento. En el Parlamento hay que ejercer la retórica, y hay que ejercer la dialéctica, y hay que ejercer de otra forma siempre desde el respeto. Evidentemente aquí está en un programa, nosotros no somos la oposición, ni somos de un color político, somos periodistas y hacemos preguntas. Y yo le quería preguntar, va a haber comisión de investigación de las residencias, pese al berrinche del Partido Popular y de Ciudadanos. Se han tenido que comer la comisión, entre otras cosas porque no tiene la mayoría parlamentaria, que perdieron con motivo de la moción de censura. ¿Qué persiguen ustedes en esa comisión de investigación de las residencias, y a quiénes van a empezar a citar a declarar, a testificar o a contar? Me imagino que empezarán por las consejerías, la consejera de Sanidad y la consejera de Familia, que fueron quienes tuvieron la gestión directa de las residencias. Pues como usted decía, evidentemente se va a crear la comisión de investigación, porque el plazo para oponerse ya ha pasado. Tenemos una de las consecuencias de esa moción de censura, que según el Partido Popular y Ciudadanos no servía para nada y que celebraron, fue la pérdida de la mayoría. La comisión de investigación se creará una vez que la mesa así lo determine, y nosotros perseguimos algo que yo creo que es muy sencillo y entendible por todos los castellanos: saber qué pasó en las residencias durante toda esta pandemia y poner los medios para que no vuelva a pasar. No perseguimos nada más, pero sobre todo porque se lo debemos. No es un interés que tenga el Grupo Parlamentario Socialista como tal, es que se lo debemos a los ciudadanos de Castilla y León, se lo debemos a todos los mayores que fallecieron en las residencias. Es que fueron más de 4.000 mayores los que fallecieron en las residencias, se lo debemos a sus familiares. Es que es una responsabilidad que como políticos y parlamentarios tenemos que saber qué pasó en las residencias, y quien se ponga nervioso por eso, entonces, lo digo con todo el respeto, tiene que hacérselo mirar. Cuando alguien se pone nervioso, como ha hecho el Partido Popular y Ciudadanos, que se han puesto muy nerviosos por la comisión de las residencias, perdone, es que son ustedes los primeros que tenían que haber dicho que esa comisión se crease, porque es su responsabilidad como gobernantes y gestores que son. Y evidentemente, ¿a quién llamaremos? Pues hombre, llamaremos a los que estaban, en este caso a las consejeras. No tenemos la lista de comparecientes, pero parece de sentido común que quien tenga que comparecer sea pues la consejera de Sanidad y por supuesto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Es verdad que parece que PP y Ciudadanos tienen en su intención de llamar a gestores o a responsables nacionales, no sé. A Biden. Sí, yo le he dicho que pueden llamar a Kamala Harris, no sé, a lo mejor tenía algo que ver y que nos lo explique, pero la realidad es que quien tenía las competencias en ese momento era la Junta de Castilla. ¿Usted cree que puede, detrás de ese nerviosismo que usted cree que hay, puede también estar temor o dudas o algo que ocultar por parte de PP y Ciudadanos? Pues hombre, yo en principio, si no tuviera nada que ocultar, es que se les ve muy nerviosos. Es que no sé qué tienen que ocultar. Si sabemos que la pandemia durante todo esto es algo que nos pilló a todos de manera era improvisada, nos pilló a todos con el pie cambiado. Pero bueno, a lo mejor también lo que se pone una vez que se haga la comisión de investigación, a lo mejor lo que se pone negro sobre blanco es que este modelo residencial que tenemos
este por el que nos dicen que nos dan premios y evaluaciones de sobresaliente, a lo mejor ha fallado, y que si hubiéramos tenido otro modelo, el resultado a lo mejor no hubiera sido ese. ¿Hubieran fallecido mayores en las residencias? Pues evidentemente a lo mejor también hubieran fallecido, porque eso no se puede prever, pero no, esto que ha pasado es que han sido 4.000 mayores, y solamente por el respeto a los mayores que han fallecido, ellos tenían que haber sido los primeros en decir que se cree esa comisión de investigación. Ellos. Ya, pero mire, yo estando de acuerdo con usted y con la comisión, mire, yo discrepo mucho de que esto de que el Parlamento se convierta en la sede de la CIA, que parece el Angli esto, porque hay 3 comisiones ya de investigación ahora mismo. Hay una de los fondos Miner que se va a investigar una cosa hace 40 años. Y claro, a mí me choca cuando alguien como Ciudadanos, que es el promotor de todo este lío de comisiones de investigación, esto parece la CIA, en vez de el legislativo, claro, que además es aficionado a comisiones de investigación, sobre todo por una cosa, porque así vamos engordando las nóminas de los procuradores del grupo parlamentario de Ciudadanos, como queda claro en las cuentas de las Cortes de Castilla y León. Yo lo he dicho y mi periódico lo ha dicho en más de una ocasión esto. Pero claro, que quiera crear una comisión de investigación de los fondos Miner de hace 40 años, que es una cosa inabarcable, como pasó con lo de las cajas. Recuerda usted lo de las cajas, que se llamó, el primero que se llamó fue uno de Murcia, que era un profesor, y dijo: yo no tengo ni idea de las cajas, yo soy un profesor de economía aplicada de la Universidad de Murcia. Pero bueno, así vamos ingresando 220 euritos cada asistencia, que tienen que conocerlo los ciudadanos. Y claro, y que no se quiera crear una comisión de investigación sobre lo que ha pasado recientemente en las residencias, en la gestión, que yo entiendo que no es culpabilizar a nadie, porque ese es el papel además de la justicia, si lo hubiera, no es el papel de las comisiones de investigación. Pero claro, usted está hablando de ocultar o no ocultar. Es que la Consejería de Sanidad es el lado oscuro, es que es la oscuridad absoluta. Ustedes lo saben, lo que cuesta obtener información de esa consejería, que muchas veces los periodistas tenemos que obtenerla a través de sus propias preguntas parlamentarias, porque no responde nadie ni atiende nadie ahí. Pero sí le iba a decir una cosa, y le dice usted: ¿qué pasó en las residencias si hemos tenido otro modelo? Yo creo que también eso es un poco maniqueo decir eso, porque nadie estaba preparado por una pandemia, ni unas residencias, ni un centro de trabajo, ni las Cortes de Castilla y León. Es decir, eso de decir, como culpabilizar de que por el modelo de residencias, le digo, ¿no creo que ustedes son un poco injustos cuando dicen eso? El modelo de residencias es el que había y no estaba preparado, nadie se imaginaba una pandemia. No, sin eso estoy de acuerdo, que no estaba, nadie estábamos preparados y que nadie se imaginaba la pandemia. Eso es así, pero sí que es verdad que a través de lo que pasó podemos poner los medios para que no vuelva a ocurrir. Pero es verdad que lo que pasó también fue, recuerde usted, fue que el gobierno de Pedro Sánchez, de su color político, nos avisó 5 minutos antes que saltaba en un estado de alarma en este país. Lo que pasó fue que ese fin de semana, miren, yo no me voy a ir al 8M, pero hubo 8M, pero ese fin de semana hubo fútbol en todas las partes. Y el virus se coló, y se coló en las residencias, se coló sin previo aviso. Y cuando nos dimos cuenta, el virus estaba dentro de las residencias. Y el virus era muy dañino y muy letal en determinadas edades, que es donde estaba la gente en las residencias. Entonces, decir, no es que el modelo de residencias, el modelo de residencias no. Pedro Sánchez, recuerde que nos avisó con media hora que nos teníamos que quedar todos en casa. Recuerde que esta comunidad fue la primera que alertó, que puso una medida en Miranda de Ebro para que hubiera una situación excepcional. Y el gobierno de Pedro Sánchez, su gobierno, nos estaba diciendo que podía haber 3 o 4 casos, Fernando Simón, y su gobierno estaba todavía mirando para el techo también. ¿Qué parte de responsabilidad hay en eso, que ya sé que no es lo de las residencias? Bueno, al final es lo que le decía, cuando ocurre algo así, una pandemia que tampoco se sabía cómo gestionarla, pero no solamente en España, en el resto de países del mundo, pues al final los gobernantes hacen lo que en función de los expertos sanitarios, porque recordemos que todas las cuestiones y todas las decisiones que ha tomado tanto el gobierno de Pedro Sánchez como el resto de gobiernos es a través de los expertos en sanidad, porque esto es una crisis sanitaria. Si Pedro Sánchez avisó o no avisó 5 minutos antes o se tomaron las medidas, el presidente del gobierno hizo las cosas cuando él consideró y tenía los datos para hacerla. Es verdad que la gestión, cuando decimos la gestión de las residencias, al final cuando uno tiene unos servicios públicos fuertes, cuando al final no ha habido recortes en lo público, a lo mejor la respuesta puede ser otra. El problema es que en comunidades como Castilla y León, cuando llevamos 35 años de recortes en sanidad, en lo público, cuando tenemos que afrontar una crisis, independientemente de cuándo nos hayan avisado, independientemente de la improvisación que todos tuvimos que tomar en un momento dado, porque no se sabía, a lo mejor si hubiéramos tenido un sistema público fuerte, la respuesta a lo mejor hubiera podido ser otra. Pero cuando llevas 35 años recortando en lo público, cuando te pilla una cuestión como esta, de este calado, de esta gravedad, a lo mejor la respuesta es más lenta o con peores consecuencias de las que hubiéramos tenido que tener. En cualquier caso, la Comisión de Investigación de las Residencias, fundamentalmente para lo que nos va a servir es para ver qué pasó y, lo más importante, poner los medios para que en el futuro no vuelva a suceder. La moción de censura fallida
¿Los ha hecho más fuertes a ustedes o al gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos? ¿Cómo lo ve usted? Hombre, con todo el respeto y el cariño, pero hablar una pregunta. Sí, hablar de fortaleza del gobierno de PP Ciudadanos, pues hombre, es como si me habla usted del liderazgo de Mañueco. Pues hombre, si es una broma, bien, pero no creo. A ellos, hombre, fuerte a PP y Ciudadanos no creo que les haya hecho, tampoco creo que lo fueran antes de la moción de censura. Es un gobierno al final, una coalición que están ahí atados por pinza por un único, además, motivo y un único objetivo, que es el poder, el sillón. Les da igual Castilla y León, les da igual gobernar, gestionar, les da lo mismo. Y a nosotros nos ha hecho más fuertes. Nosotros ya veníamos fuertes, habíamos ganado unas elecciones y nuestro único objetivo, el único que hacemos cada vez que vamos a un pleno y nuestra actividad parlamentaria es pensar en los intereses de los castellanos y leoneses. Ya estábamos fuertes y estamos fuertes. Nosotros no tuvimos que hacer como durante toda la semana esa que duró desde que se puso la moción de censura, se registró hasta que fue el debate, que yo veía al portavoz de Ciudadanos, que tuve la sensación que en algún momento estábamos en un carrusel deportivo, porque estamos muy unidos, minuto 2, al minuto 3 salía, estamos muy unidos, ya solo le faltó conectar con las gaunas. Y vimos como una se dio, se fue y al final, si dura un poco más la moción, no sabíamos la unidad. Nosotros, Luis Tudanca, no creo que le hayan visto ustedes salir diciendo el grupo parlamentario está social, está muy unido y no dudo de ninguno de mis 35 procuradores. No tuvo que decirlo porque Luis Tudanca sabe cómo es el grupo parlamentario, lo cohesionados, los unidos y fuertes que estamos. ¿Lo vieron hecho aquel viernes previo a la moción, que fue un viernes muy convulso y con muchos vaivenes? ¿Lo vieron hecho? A ver, nosotros pusimos la moción de censura, siempre lo hemos dicho, por una cuestión de responsabilidad. No podíamos permitir ir a elecciones, porque eso sí que era un desastre para Castilla y León, no para el Grupo Parlamentario Socialista, porque nosotros sabíamos que si íbamos a elecciones lo tendríamos mejor. Es mucho más fácil, Patricia, lo vieron hecho. Nosotros es que en ningún momento lo ¿Sí hemos visto hecho, no, había que ir a una moción de censura y votar. Y lo que es una realidad, y eso sí que es una realidad, es que PP y Ciudadanos, los dos grupos que conforman este grupo, perdieron la mayoría parlamentaria. Pero aquel viernes lo vieron hecho, es decir, ya creían que había el suficiente número de personas, de ciudadanos que iban a apoyar, aunque después ocurrió lo que ocurriera. Lo vieron ya que estaba ahí para tocar con los dedos aquel el viernes, cambio. Cuando hablas de aquel viernes, te hablas del viernes víspera. El viernes anterior a la moción, sí, es lo que le he dicho. Cuando saltó una tránsfuga de Ciudadanos, salió al... Y estaban en camino más. Que además de María Montero había otras dos procuradoras que estaban a punto. Por eso se preguntó pero vamos a ver, si lo vieron hecho. No habléis con insinuaciones, decir las cosas, que somos periodistas. La de Zamora, la procuradora de Zamora y la procuradora de Palencia. Lo hemos dicho más de que es que insinuar es fatal, porque es que ponemos bajo sospecha a todo el mundo, ¿no? No todo el mundo de Ciudadanos estaba dispuesto. Había dos procuradoras que no dieron el salto a última hora. Alba Priscila, no me acuerdo cómo se apellida, y Maite Gago, la hermana de la secretaria de Saxe, que precisamente ese mismo viernes se firmó un acuerdo secreto con Saxe, que por cierto lo ha desvelado el Mundo de Castilla y León recientemente, el acuerdo de subida salarial, eso, que creció todo en el tiempo. Pero eso que decía usted que tenía, hay un axioma jurídico, se lo digo porque usted es procuradora y es jurista, muy fácil, es... Excusate non petita, acusate manifiesta. Es que uno tiene que estar autoafirmándose constantemente de que estamos unidos, ¿no? Es como si Zidane tuviera que decir el equipo está unido, ¿no? Pues es cuando empiezas a dudar de que el equipo está unido. Ahora ya no lo dice. Pero hilando con eso que usted está hablando, y esto, lo de Ciudadanos es ya una entelequia. Pasó a ser una entelequia el día de Murcia y se convirtió en un zombi el día de Madrid, un partido que pasa de 26 a 0 en 2 años. ¿Ustedes notan esa descomposición de Ciudadanos en el Parlamento? Digo porque es una pieza fundamental en el Parlamento Ciudadanos ahora mismo, con 11 procuradores. Yo creo que lo dijo David Castaño, déjennos morir en paz, y es que... ¿Pero ustedes lo están viendo morir en paz? Que si nosotros estamos dejando morir en paz. Si les están viendo morir en paz. Hombre, yo creo que, fíjese, creo no les dan paliativos. Yo creo que morir en paz es importante, pero yo creo, siempre lo he dicho, que es mucho más importante morir con dignidad. Ya que vas a morir, pues por lo menos muere con dignidad. Y creo que eso al Grupo Parlamentario Ciudadanos le está faltando. Al final, ellos siempre hablan del PP. Yo creo que en el Parlamento tenemos a 10 tránsfugas de oficio que ya trabajan y funcionan directamente para hacer méritos. En la calle Génova, tocar a la puerta, decir que hay de lo mío y a ver si tienen suerte y engrosan las listas del Partido Popular para las próximas María elecciones. Montero, que fue la procuradora que mantuvo su palabra hasta el final, está muy sola. A veces se la ve también como una zombie, la mujer. No sé si está en la órbita del PSOE o está abandonada por los que fueron sus compañeros. Fíjese, yo creo que María Montero fue una
parlamentaria que hizo lo que ella consideró, que aquel día fue pues dejar el grupo parlamentario al que estaba adscrito, se pasó al grupo parlamentario de no adscritos, con lo que eso conlleva, no solamente en lo económico, sino en estar sola, porque en realidad ella está sola. De hecho, ahora no tiene despacho, le han dado el despacho, la primera ubicación que le han dado es la biblioteca, y al final tiene que ser muy difícil y yo entiendo que tienes que ser muy valiente y tener las ideas muy claras y saber lo que no quieres o con quién no quieres estar para dar el paso que dio. ¿Está sola? Pues es que literalmente está sola porque es la única procuradora del grupo de no adscritos, pero bueno, al final ella hizo lo que ella entendió que quería que hacer, y me imagino que cuando lo hizo mediría todas las consecuencias y bueno, se pasó al grupo de no adscritos. Lo podemos vestir formalmente como quiera usted, pero es la procuradora 36 del Partido Socialista ya, de hecho, no de derecho, pero de hecho, porque usted, claro, usted defiende la dignidad, de que hay que morir con dignidad. Oiga, pero María Montero, por dignidad, debió haber dejado también el acta de procuradora, entre otras cosas porque ella firmó una carta ética en su partido, en Ciudadanos, que en el momento en que dejas, abandonas el grupo, abandonas la militancia, dejas también el cargo público, y ella no lo ha hecho. Imagínense que hubiera pasado esto en el Partido Socialista. Estarían ustedes, pero de los cohetes, si un procurador suyo se marcha al grupo mixto y no deja el cargo. Entonces, lo que vale para unos tiene que valer para todos. Bueno, yo parto de la mayor, es que en nuestro grupo parlamentario le puedo asegurar que esto no hubiera pasado, pero independientemente ellos cuidado, en su grupo... Cuidado, tal y como está la política, no... Ellos en su grupo parlamentario, ella decidió pasarse al grupo de no adscritos y sí, literalmente está sola porque es la única parlamentaria que forma parte del grupo de no adscritos. Oiga, y usted también es ciudadana de Valladolid, y al alcalde no le dice nada con el lío este de la movilidad y del tráfico y el empecinamiento este que tenemos de hacer carriles, digo, porque esto también es la ciudad, y digo porque usted tiene ascendencia sobre Óscar Puente, esto de hacer carriles vacíos en horarios punta, digo carriles vacíos en horarios punta para que pasen los autobuses que no pasan, ni los taxis que no pasan, mientras hay unos atascos de coches ahí. ¿Usted no habla con el alcalde de estas cosas? Diga, eso de pisar el terreno que decía él de Luis Tudanca, usted a lo mejor no se lo devuelve, y también igual es bueno que tú pises un poco el terreno y veas que esta situación existe y este colapso existe y este malestar existe en los ciudadanos. Fíjate, yo creo que si hay alguien que pise el terreno y pise la ciudad y sepa cómo está la ciudad es Óscar Puente, entre otras cosas porque él la mayoría de las veces conduce su propio coche eléctrico, va andando y ve la situación que hay. Es verdad que cuando se trata de temas de movilidad y cuando se trata del tráfico y cortar calles, pues al principio pues es verdad que hay muchos ciudadanos pues no lo puedes entender o dices, el trastorno, pero esto es a largo plazo y al final se trata de adaptar las ciudades a los nuevos objetivos que vamos, hacer las ciudades sostenibles, europeas, donde se pueda transitar mejor. Yo entiendo que hacer las zonas peatonales, pues en un momento dado en una ciudad, encima de Valladolid, que aunque no es una ciudad grande, estamos acostumbrados a bajar el coche, o estábamos acostumbrados a bajar el coche hasta para ir de la Plaza Mayor casi a la Plaza Zorrilla, esto nos cueste, pero al final tenemos que adaptarnos y es la nueva situación. Y a alguno da gusto pasear por el centro de Valladolid y ver las ciudades peatonalizadas, las calles, y la verdad es que yo creo que Valladolid se está convirtiendo en un referente de una ciudad en la que se vivía ya muy bien, era muy bonita, pero yo creo que ha dado un cambio fundamental y es un referente en cuanto a sostenibilidad y otras muchas cosas que al principio pueden parecer polémicas o es difícil explicarlas, pero yo, como he dicho antes, creo que la suerte que tenemos es que tenemos un alcalde que si algo sabe hacer y algo hace es explicar las cosas sin pelos en la lengua y no engañar a los ciudadanos. Aunque no se le entiende algunas veces. Bueno, yo creo que sí, pues fíjate, yo creo que si algo tiene Óscar es que se le entiende siempre, se puede estar o no de acuerdo con lo que dice, pero entenderle es que yo creo que si hay un político al que se le entiende y dice las cosas al pan y al vino es Óscar Puente. No, y da la cara. Siempre. A usted se le entiende mucho mejor, que Óscar Puente. No, yo... Sí, lo estoy comprobando ya. No sé, pero yo, Óscar Puente es un alcalde que... Igual es también, Pablo, igual es porque ha sido alcaldesa, de un pueblo pequeñito. Le iba a preguntar, ¿es algo que aconsejaría a la gente que quiere dedicarse a la política regional o nacional haber pasado antes por una alcaldía o por algún puesto de responsabilidad en la política local? Y sobre todo, ¿qué ha aprendido usted en esos años? Que ahora diga, ¿qué bien me viene en este momento? Pues la verdad es que para mí fue una experiencia vital y además de vital una experiencia, yo siempre lo digo, fue de casualidad, porque es verdad que yo no vivo en Esguevillas, fue, bueno, pues se presentó a una persona fuera del pueblo, bueno, y ganamos, porque no fue un mérito mío, fue las siglas que yo llevaba detrás, que son el Partido Socialista, y ganamos las elecciones y fueron 4 años de aprendizaje continuo, además para alguien como yo, que soy de Valladolid, yo no tengo pueblo, no tengo... Y la verdad es que cuando llegas a un municipio, a un
además era un pueblo muy pequeño, como que eran apenas 280 habitantes, ves todas las carencias del mundo rural, todo lo que necesitan respecto a lo que puede ser una gran ciudad, una ciudad media como Valladolid, en donde no tenemos problemas casi nunca de acceder a nada, no tenemos problemas ni de acceder al centro de salud, ni en educación, no tenemos algo tan sencillo como es Internet. Yo recuerdo que los niños y los jóvenes allí de Esguevillas tenían que ir al banco del ayuntamiento, un banco que hay, para poder conectar el wifi. Esas cosas que son la vida diaria, que al final, si queremos fijar población en los pequeños municipios, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es crear una red de infraestructuras lo suficiente como para que la gente pueda, por ejemplo, fijar su negocio. Ahora que se teletrabaja y es todo por Internet, es muy difícil cuando lo primero que falla son las infraestructuras. Ha sido un buen aprendizaje, por lo tanto. Para mí es un aprendizaje fantástico, la verdad es que ahora sí. que habla usted de estas cosas, vamos a preguntarle también por lo suyo, por su gobierno. Es fabuloso, por ejemplo, para mantener el mundo rural, subir la factura de la luz de una forma desmesurada. Es una cosa fabulosa, por ejemplo. Ya no hablo de las ciudades. Claro, cuando subió la factura de la luz, y ha salido la anécdota de lo de planchar, y hay un meme por ahí muy gracioso que dice: no sabía que lo de la recuperar los nocturnos planchar de madrugada, a partir de la planchar de madrugada. Pero ahora de planchar están los hosteleros, que están sufriendo mucho y que ahora van y les van a meter un hachazo terrible con la factura de la luz, porque la hostelería y el comercio tiene que tener no puede elegir. Digo, explíqueselo a su ministra Rivera, porque parece que su ministra Rivera vive en otro planeta distinto, planeta verde, no sé cuál es el de ella, o no paga la factura de la luz, que es que no es elegir poner la lavadora o la plancha, no sé qué, es que el hostelero, es que el carnicero tiene que tener la máquina funcionando las 24 horas del día y le va a subir un montón, es que el de la peluquería tiene que poner funcionando, no va a poner a cortarse el pelo, a hacer los rulos a las 4 de la mañana, porque no es hora, pero hay cosas, por ejemplo, yo pienso ahora mismo en el sector de la hostelería, que es el que más ha sufrido todos los embates de esta crisis del virus. Ahora, un subidón de la factura de la luz es terrible. Ustedes son capaces de hablar con su ministra, esta que ahora de repente se ha puesto loca con lo del lobo. Y nos va a preparar un jaleo tremendo, lo digo porque hablaba usted del mundo rural. Nos va a preparar un jaleo tremendo con lo del lobo. Va a haber más lobos que personas en los sitios. Por ejemplo, esto de la factura de la luz. Es que todo no va a ser tan fácil en la entrevista, tiene que haber alguna diferencia. Sí, empezando por lo segundo, que era el tema del lobo. Yo creo que nosotros, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario y el Partido Socialista de Castilla y León, ha dejado claro a través de Luis Tudanca cuál es nuestra posición. Nosotros siempre hemos creído que evidentemente la protección del lobo es importante, pero también la protección de los ganaderos, de la economía, de miles de familias que viven de la ganadería, y lo que tenemos que saber es aunar los dos intereses. Por uno, la protección del lobo, y por otro, la protección de nuestros ganaderos. Y en esto creo que Luis Tudanca ha sido claro y meridiano y no ha dejado lugar a dudas de con quién estamos. Y respecto a la factura de la luz, a la nueva factura, pues con esto yo entiendo que haya polémica, yo entiendo que no lo entendamos. Al final todo se trata de adaptarnos a los objetivos que marca la Unión Europea en cuanto a clima y energía. La factura de la luz, en principio, no supone una subida, pero sí que es verdad, además sí que es verdad que desde el Gobierno nacional hay otras medidas para abaratar el consumo de la luz. Bueno, me imagino que desde el Ministerio de Transición Ecológica terminarán explicando bien estas cuestiones, porque también es verdad que cuando salen este tipo de situaciones, también al principio, esto pasó igual que con el peaje en las autopistas, al final, bueno, se embarrana todo mucho y al final vemos que luego no es todo tanto como parece. Yo también quiero recordar que el Gobierno... la subida ya está aplicada. Sí, lo de las autopistas fue un amago, a ver cómo funcionaba esto, pero la subida está aplicada. Luego sonda. Pero es un poco absurdo que tenga que poner la lavadora a las 3 de la mañana para que la factura me salga más barata. Sí, dice la lavadora... No, pero yo hablo de las industrias, yo estoy hablando de las industrias y las... Pero al margen de las industrias, es muy importante. yo como ciudadano, tengo que levantarme a las... Una pregunta, ¿tú pones la lavadora? Sí. Es lo primero que hay que preguntar. Sí, por supuesto. ¿A las 3 de la mañana tengo que poner la lavadora para que me salga más barata? ¿O la lavadora se tiene que adaptar a mi ritmo de vida? Yo creo que es que al final lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los objetivos, que esto sí, que los manda la Unión Europea. Tenemos que tratar, yo lo decía antes, en esto siempre es difícil, pero hay que hacerlo, tratar de conciliar la vida de los ciudadanos, lo que los ciudadanos necesitan, pero también con las exigencias que marca la Unión Europea. Es evidente que caminamos hacia un país, un modelo de sociedad sostenible en el que la ecología, el medio ambiente es muy importante. Todo lo que no hagamos hoy lo pagaremos mañana. Sin duda. Y tenemos que adaptarnos. Pero eso tendrá que ser independiente de que yo tenga que poner un electrodoméstico por la noche para que me salga más barato. Habrá que buscar unas fórmulas donde yo tenga que seguir haciendo la vida normal, diaria, que sea compatible con ese mantenimiento de la ecología. El país con más horas de luz de la Unión Europea y con la factura más alta de la Unión Europea. Hay algo que no encaja.
Eso es así de simple y así de fácil, que no encaja en todo este proceso. Hombre, yo lo que confío es que su presidente del gobierno, tras la situación que tiene, y su presidente y el nuestro, bueno, pues que afronte, después de la salida de Pablo Iglesias, afronte una crisis de gobierno y empiece a quitar determinados ministros y ministras que no generan más que problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, Teresa Rivera. Sí, yo le iba al hilo de la pregunta que, bueno, o reflexión que hace Pablo, le iba a preguntar si la marcha de Pablo, marcha o no marcha, que no lo sé al final si se ha marchado del todo o no, de Pablo Iglesias hace mejor al presidente del gobierno de España. Si usted cree que ha sido bueno para el gobierno de España que Pablo Iglesias no esté ya, por lo menos que no sea el vicepresidente. Yo es que creo que lo que hace bueno al gobierno de España es la gestión que haga Pedro Sánchez, independientemente de quién sea el que lidera el gobierno de coalición. En este caso, en vez de Pablo Iglesias, es Yolanda Díaz, la cual creo que está haciendo una gestión excelente como ministra de Trabajo y se ha convertido en un referente de ese grupo de coalición, en este caso de Podemos, pero yo creo que lo que hace buena la gestión de un presidente del gobierno es lo que hace buena es su gestión, las decisiones que él tome como presidente del gobierno, sin escudarse o poner como excusa a quien tienes de socio o de aliado. Tu gestión, la gestión de un presidente del gobierno es la suya. La marcha de Pablo Iglesias, él decidió marcharse, presentarse como candidato a la alcaldía de Madrid, a la Comunidad de Madrid, y además hizo algo que fue renunciar a su... Con gran éxito, por cierto. No tuvo éxito, pero fíjese, hizo algo que a lo mejor que fue renunciar a su escaño como diputado. Podía no haberlo hecho, lo digo porque yo recuerdo no es que lo ha dicho el propio Edmundo Val, diputado por Ciudadanos, que no renunció a su escaño en el Congreso de los Diputados. Claro, sí. lo vería venir el resultado que iba a tener y dijo, voy a asegurar esto, que no sea que el otro, a lo mejor lo de la dignidad ya solamente es a ratos. Pero quiero decir que Pablo Iglesias, algo que sí que debemos tener en cuenta es que por lo menos él dijo que se iba y no jugó un doble juego, abandonó su escaño, ahora está fuera de la política. Yo le deseo a Pablo Iglesias que a lo mejor era porque todos le deseamos lo mejor. A lo mejor era porque como tenía garantizadas los 5.500 euros compensatorios por haber sido vicepresidente, 2 años no hacía falta que fuera diputado. Digo. Bueno, pero eso lo tienen, quiero decir que esa compensación es algo que está establecido así, que lo tienen todos y cuando se van es algo que queda. Bueno, cada uno sabe su responsabilidad, pero sí que es verdad que Pablo Iglesias se ha ido, le deseamos toda la suerte del mundo. Pero no me diga que usted está cómoda con determinadas, como socialista, usted no puede estar cómoda con determinadas decisiones que siempre son hachazos, el hachazo al diésel, que afecta a los agricultores, que afecta a la gente de los pueblos, que se tiene que mover, a la España vacía, que tiene que moverse y que tienen coches diésel pues porque son más baratos el transporte. No me diga usted con lo de las autovías, de poner impuestos a las autovías, lo de la luz, que por supuesto todas son medidas que preocupan enormemente a Amancio Ortega y a Ana Patricia Botín. Le preocupan muchísimo todas esas medidas tan socialistas. Es decir, estamos hablando de medidas que afectan directamente a la parte más humilde de la sociedad, a la clase media, media-baja, y especialmente a la España vacía. Todas estas medidas que estamos hablando afectan muchísimo a lo que es la España vacía, de la cual Castilla y León forma un inmenso panorama en la realidad española. Pero claro, si queremos que la gente viva en los pueblos, es que un coche eléctrico vale una pasta hoy en día, pero vale mucha pasta. La gente que tiene un coche diésel de hace 15 años, insisto, no es Ana Patricia Botín la que tiene un coche diésel de hace 15 años, es la gente humilde, es la gente trabajadora de este país, es a la que se le está afectando. No puede usted estar cómoda con esas decisiones, no me lo creo. No se trata de estar cómoda, no, pero sí que tengo que decir que si algo se ha caracterizado este gobierno, y lo hemos visto durante la peor crisis sanitaria que hemos tenido, es que gobierna para todos, y que si algo ha hecho es poner medidas en marcha que no han dejado a nadie atrás. Es que, claro, yo recuerdo cuando hace unos años hubo otra crisis, no de esta magnitud, pero una crisis muy importante, en la que cómo salimos todos de esa crisis, es que salieron muy pocos y el resto no salió, y este gobierno lo que ha hecho y todo su esfuerzo y empeño es, aparte de intentar atajar una crisis sanitaria y luchar contra la situación que teníamos sanitaria, es que ha puesto sobre la mesa medidas que hasta ahora nunca se habían puesto, y que ha hecho que por lo menos ante una situación sanitaria y social y económica como la que estábamos viviendo, que ha hecho que muchas familias no hayan trabajado y no hayan recibido ingresos, por lo menos no se hayan quedado en el camino. Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Yo creo que si por algo se caracteriza el gobierno de Pedro Sánchez, no es por gobernar para Ana Patricia Botín y Amancio Ortega. Yo creo que si por algo se caracteriza el gobierno de Pedro Sánchez es por pensar siempre en los que menos tienen, y eso creo que es algo que es innegable. Para broche final, Florencio. Sí, no, una pregunta en clave nacional, ya que, como dice Pablo, está siendo usted la revelación, o él cree, y yo también estoy de acuerdo, una cierta sorpresa, revelación en la actual legislatura
candidatura en el Parlamento regional. A ver si puede responder de forma bastante sintética. ¿Es partidaria usted del indulto a los políticos presos, que no presos políticos catalanes que dieron un golpe de Estado hace 3 años en Cataluña? Yo estoy a favor. A ver, primero, desde el punto de vista jurídico, no perdamos la perspectiva de que el indulto es una figura que está recogida en nuestro ordenamiento jurídico, y eso es así. Y es una figura que se ha utilizado por todos los gobiernos que han pasado. ¿Es usted partidaria o no? Si usted me pregunta si soy partidario, la respuesta es sí, soy partidaria del indulto. Como los toros, ¿no? Como los toros. Si la pregunta es si soy partidaria del indulto, la respuesta es sí. Yo soy partidaria de una convivencia en Cataluña. Yo soy partidaria de que no podemos seguir así, de que todo lo que se ha hecho hasta ahora y todo lo que ha hecho, y digo el Partido Popular porque es quien gobernaba, ha sido echar más fuego a una situación que ya de por sí está lo suficientemente alterada. No puede ser. Ser políticos es tomar decisiones que a veces no se entienden. Para Pedro Sánchez lo más fácil hubiera sido pasar del tema. ¿Ve cómo es usted más puentista que tudanquista en esta respuesta? Porque Tudanca se ha puesto un poco de perfil y Puente y Óscar se ha alineado perfectamente con esa más tesis. Puentista que tudanquista. No, pero es que lo creo firmemente. Yo creo que era la broma, era sí, broma. que Pedro Sánchez lo tenía muy fácil. Podía no haber hecho nada, pero al final hay que ser valiente y hay que tomar decisiones que a corto plazo te pueden perjudicar. Pero es que creo que todo lo que hagamos por llegar a una solución de convivencia en Cataluña es bueno. Y además yo quiero recordar que hubo unas elecciones en Cataluña y que quien ganó fue Salvador Illa, que es representa la figura del diálogo, de la tolerancia y de intentar llegar a una solución. Y lo que está claro es que todo lo que se ha hecho hasta ahora no tiene, o sea, Patricia, no ha valido para nada. Sí, pero va a tener la misma fuerza que tenía Inés Arrimadas cuando ganó también las elecciones Ciudadanos en Cataluña. No estoy de acuerdo, porque Inés Arrimadas ni siquiera se presentó a la investidura. Es que ni siquiera se presentó a la investidura, es que ganó y parecía que estaba por allí, pasó, hola, adiós, me voy. No, o sea, es que ni siquiera fue valiente, cosa que no ha hecho Salvador Illa. Salvador Illa desde el momento ha dicho que él no tenía ningún problema de presentarse a la investidura como presidente de la Generalitat, cosa que no hizo Inés Arrimadas. Hombre, comparar a Salvador Illa con ese... No lo comparo, digo que va a tener el mismo peso, desgraciadamente, en Cataluña. Pues yo estoy segura que no. Ojo con ese calibre, porque Luis Tudanca también ganó unas elecciones en Castilla y León. Sí. No Luis Tudanca no es que no se presentó, no es que no tuvo opción, porque llegaron... Claro. Quien dijo, fíjese, no tuvo... Arrimadas también entendía que no tuvo opción, entonces sí, no siempre eso puede ser el mismo rasero. No es lo mismo, porque Luis Tudanca no es que no tuviera opción. Luis Tudanca, nosotros ganamos elecciones y recuerdo que hay un señor que se llama Francisco Igea, que se pasó una campaña electoral diciendo que no iba a permitir que aquí siguieran 32 años del Partido Popular. Cuando llegaron los señores de negro, el señor Egea y compañía le dijeron, mira, firma aquí y serás vicepresidente, y se le olvidó todo lo que había prometido a los castellanos y leoneses, esos que le habían votado en base a una promesa: no gobernará el Partido Popular. Nosotros ni siquiera tuvimos opción porque el que llegó y había prometido cambiar Castilla y León o ser pieza para el cambio, lo único que cambió fue el sillón que tenía antes en el Congreso de Diputados por el de vicepresidente. Por cierto, parece ser que quiere volver a ser candidato en las próximas elecciones. Lo mismo les toca negociar con él. ¿Pero por Ciudadanos? Sí. Si sigue Ciudadanos en pie, sí. Ya, es que no sé ni en pie ni de rodillas. Yo creo que Ciudadanos ya le queda poco. Terminemos ya. Decías que es más puentista que de Tudanca. Lo mismo la vemos en las próximas elecciones, en las próximas listas municipales de Valladolid. No. Yo dije que era la revelación del Parlamento de este mandato. Yo que sigo más o menos la política parlamentaria, usted la revelación. Y además voy a decir algo más, y es el olfato periodístico. El olfato periodístico me dan los 25 años de profesional de hecho política. Estamos ante una figura política muy importante en los próximos tiempos del PSOE de Castilla y León. Estoy plenamente convencido. No haga usted gestos raros, porque no me suelo equivocar en mis análisis políticos. Muy pocas veces me suelo, y estoy haciendo un augurio. Estamos ante una persona que va a tener mucho peso en la política regional y en la política de su partido. Queda bendecida. Bueno, pues venga aquí y nos lo cuente cuando llegue ese momento. De acuerdo. Por el momento le damos las gracias por haber estado aquí en La Quinta Esquina durante todos estos minutos, charlando y conversando un poco sobre la situación política de Valladolid en algunos momentos y de Castilla y León en la mayoría del programa. Muchas gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias. Florencio Carrera y Pablo Lago también, muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias. Un placer. Y nosotros les emplazamos a que la próxima semana nos acompañen aquí en La Quinta Esquina con más invitados. Hasta entonces.